con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer fue un día de fiesta en los mercados financieros celebraron el triunfo de Javier Milei con unos rallies que no se han visto, que batieron todos los récords en términos de el Merval, que son las empresas que cotizan aquí en la bolsa, tuvo su mejor suba en la historia, también porque habían bajado exageradamente, pero el salto fue muy significativo, las acciones de los bancos subieron entre un 35 y un 50%, nos decía Cristian Buteler, no tanto por la actividad propia de los bancos, sino porque están expuestos a los bonos, mejora el valor de los bonos argentinos y entonces sube también el valor de las acciones de los bancos. Lo mismo subieron empresas como YPF o Pampa Energía significativamente, cayó con bastante fuerza el dólar, después subió un poquito, quedó en 1.430 pesos sin necesidad de que intervenga el Tesoro norteamericano, en este caso que era el último que había estado aportando los dólares para que Milei llegara sin sobresaltos o sin un salto cambiario grande a las elecciones del domingo pasado. Cayó el riesgo país, subieron los bonos, decíamos, y el que celebró fue Donald Trump, ¿no? De alguna manera dijo que él había apostado por Milei, que la apuesta le salió bien, que los norteamericanos ganaron mucha plata. Recién nos preguntábamos si esto querrá decir, porque no sabemos bien cómo fue la intervención de los Estados Unidos, hasta dónde llegó, a medios financieros que calculan que llegó a vender 2.000 millones de dólares, con lo cual si tiene pesos, si se quedó con los pesos, irá recomprando dólares. Quizás cuando dijo Trump que había ganado mucha plata a Estados Unidos en la elección, tendrá que ver con la posibilidad de recomprar esos dólares y hacerse más dólares al final de la cuenta. Lo que pasa es que si son 2.000 millones de dólares, lo va a tener que hacer progresivamente, pues si no el salto cambiario, ayer se operaron 400 millones de dólares. No puede Estados Unidos entrar a comprar en un solo día, pues pegaría ahí sí. Tendría que salir Caputo a vender dólares para que no le suba el techo a la banda. A ver, ¿qué decía Trump ayer? El audio es medio malo, pero solo a modo ilustrativo. Fue una gran victoria en Argentina. Le quiero felicitar al vencedor, que tuvo mucha ayuda de nuestra parte. Le dio un respaldo muy fuerte. Y fue realmente inesperado el tamaño de la victoria que tuvo Milei. No solamente ganó por mucho. Bueno, entonces yo le doy a Scott Bessent, del secretario del Tesoro, mucho crédito por haber involucrado a Trump en esta elección que terminó con finalmente 9.300.000 votos para la Libertad Avanza, 7.200.000. O sea, el peronismo Fuerza Patria, si uno suma todo, incluido Santiago del Estero, más allá de la discusión, sacó 2 millones de votos menos que los libertarios a nivel nacional, 9.300.000 a 7.200.000. Y los gobernadores se quedaron con 1.600.000 votos, provincias unidas, donde realmente, digamos, el nivel de la apuesta le rindió muy poco, porque 7% de los votos a nivel nacional. De todas maneras, si uno escucha a Milei y el tipo de discurso que tienen ahora, muy marcado por la agenda que le marca Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, que dijo que tomó la cita de una nota del Wall Street Journal que decía las villas, slums, las villas miserias, un término que acá no usamos más, pero los barrios populares, decía el Wall Street Journal, abandonaron al peronismo y le dieron el triunfo a Milei, decía el Wall Street Journal. Bessent citó esto, pero dijo, bueno, ayer habló al lado de Trump en esa situación que escuchábamos recién, y ahí mismo dijo, bueno, es hora de ampliar los consensos políticos, avanzar con las nuevas reformas, y si uno lee los diarios financieros, ya también le están diciendo de alguna manera a Milei que tiene que empezar a hacer aquello que se negó a hacer hasta ahora, que es empezar también a comprar dólares para fortalecer las reservas. Dice el Fondo Monetario que le había dicho, ok, te dejo pasar las elecciones, así no me fijo qué está pasando con las reservas, pues no vas a cumplir con las metas que fija el programa, pero de acá a fin de año va a volver. Haría falta, dice hoy Clarín, sumar 8.500 millones
de dólares en las reservas de acá a fin de año para cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional. Para eso, en algún momento, bueno, el Banco Central tendría que empezar a comprar dólares, y el Financial Times dice hoy, bueno, y además en algún momento tienen que dejar flotar el tipo de cambio y pagar un poquito más de inflación a cambio de que suba un poquito el tipo de cambio. Pues dice, mientras los argentinos, dice el Financial Times, sigan prefiriendo, o el que puede, les resulte más barato, más conveniente viajar a Nueva York que viajar a Mendoza, van a encontrarse siempre con la restricción de la falta de dólares. Con lo cual, finalmente el mundo financiero tuvo un día de tremenda fiesta ayer, pero a la vez le siguen marcando a Milei que hay las mismas cuestiones que le venían marcando antes y que lo llevaron a tener que llegar a la elección con la ayuda de Estados Unidos, sin la cual no hubiese llegado, sin estos 2.000 millones de dólares que le puso Bessent, no hubiese podido llegar a esta instancia. Le están diciendo, bueno, volvé a hacer aquello que no hiciste hasta ahora. En términos de los acuerdos políticos, Milei pareciera estar observando más lo que le piden que haga, porque uno escucha un Milei más sereno, no está eufórico diciéndole que son todos unos mandriles, sí sosteniendo esta idea de que con los peronistas, kirchneristas nada, con los demás sí. Incluso ayer cuando estuvo con Laje a la mañana dijo que ahora no tiene una urgencia en ver cómo reacomoda su gabinete, porque va a depender esto de las necesidades de los acuerdos que tenga que tejer en el Congreso, cuando necesite sumar a algunos diputados para empujar estas reformas que le piden y que él quiere promover, que tienen que ver con la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva. Con lo cual, él está dando señales. De hecho, ayer Patricia Bullrich, escuchábamos en los audios a las 7 de la mañana, cuando de alguna manera Jonathan Viale la invita a hacer un chiste con provincias hundidas en lugar de provincias unidas, dado el magro resultado electoral que tuvieron los gobernadores que se juntaron, que eran Santa Fe, Córdoba, Corrientes, entre otras provincias. Dice, se negó a hacer el chiste que eran provincias hundidas, pues dijo, no, los vamos a necesitar en esta instancia. Con lo cual uno ve que en lo discursivo hasta ahora no ves un Milei reaccionando de la manera que reaccionaba habitualmente cada vez que le iba bien, que era insultando a los competidores, a los que le habían dicho que le iba a ir de otra manera. De todas maneras, él advirtió esta vez que él mismo creyó que no le iba a ir tan bien. Dijo, la que acertó una vez más fue Karina, la única que decía que íbamos a ganar por esta diferencia. La verdad es que ninguna encuesta tampoco acertó el resultado. A la hora del análisis uno ve predominar fundamentalmente el análisis que dice, bueno, es el antiperonismo, ese 41% del electorado antiperonista, que en algún momento representó el radicalismo, que después representó Macri con Juntos por el Cambio y que ahora Milei representó, que por un lado absorbe su base electoral, digamos, más que adhiere completamente a Milei, a su estilo y a sus ideas, y un sector que efectivamente valoró la estabilidad, se asustó seguramente con las perspectivas de que después del triunfo que había tenido en provincia de Buenos Aires Kicillof y toda la inestabilidad que eso generó pudiese agravarse con el tiempo, y un Milei que había optado por tratar de captar también a ese electorado, moderándose un poco en la forma, sobre todo, que es una de las cuestiones que generaba mucho ruido en ese electorado que habitualmente vota al antiperonismo, pero que por ahí no estaba tan fascinado con Milei y con su estilo. La pregunta también es para el peronismo. Ayer se trataba de defenderse Kicillof diciendo, che, no me fue tan mal. Ahora vamos a repasar con Dani Steingart esos números, que decía, no me fue tan mal, saqué el 40% de los votos, que para una elección de mitad de término en la provincia de Buenos Aires no está nada mal. Y eso es cierto. Si uno compara con otros rendimientos del peronismo en elecciones de mitad de término, 40% de los votos no está mal. El tema es que, claro, venías de ganar por 14, con lo cual la expectativa era otra, y eso te cambia mucho los escenarios. Porque, bueno, ya sabemos, los libertarios de la mano de Santilli no solamente acortaron toda la diferencia, sino que llegaron a quedar en primer lugar por una pequeña diferencia, porque ganaron la provincia de Buenos Aires. Las preguntas acerca de por qué, más allá de juntar un voto antiperonista, de un peronismo que no logra tampoco hacer una oferta distinta a esa oferta que
hoy el electorado rechaza en términos de volver. Bueno, lo último que pasó fue cuando entrega el gobierno una inflación del 200%, Cristina Fernández de Kirchner está presa, Axel Kicillof parecía haber tratado de, remodelar un poco la oferta, pero recostado sobre el peronismo ortodoxo, sobre los intendentes, sobre la CGT. No pareciera haber allí las canciones nuevas de las que habló en algún momento el propio Kicillof, que ahora dice, bueno, esperen, faltan 2 años, como no me den por derrotado tan rápidamente, porque además no me fue tan mal. Y la pregunta que queda volando sobre todo esto, es cierto lo que dice Kicillof en ese sentido también, en el sentido que si uno mira 2 años antes de las elecciones, nunca fueron buenos predictores, 2 años antes de una elección. Y yo decía esto incluso cuando decían, che, Kicillof salió tan bien parado que ya es candidato. Bueno, 2 años en este país es un montón de tiempo, pero hay una pregunta que sí queda también de esta elección, que me parece que todavía los analistas no terminan ponerse de acuerdo, es qué efecto tuvo, si es que alguno, sobre el voto peronista, perjudicándolo en este caso o beneficiando al voto libertario, el tema de la boleta única. Federico Sturzenegger acaba de sacar un tuit que dice, ¿por qué subieron tanto los mercados? Dice Sturzenegger. No solamente por el triunfo de Milei, sino porque el cambio de sistema electoral reveló que parte del caudal electoral del peronismo era choreo. La idea está encerrada acá de que el puntero te daba la boleta, entonces ibas con la boleta o el voto cadena. La idea de que había alguien que te inducía el voto mucho más fácilmente con los aparatos si tenías el sistema de la boleta, que tenías que elegir de qué partido en lugar de tener que hacer una cruz, es la que encierra esta idea. Y después dice, entonces el riesgo Cuca... no estamos, vuelve con la idea, ¿no?, de asignarle al adversario, en este caso, el hecho de ser una cucaracha, pero dice Sturzenegger. Entonces el riesgo Cuca cae no solo en el corto, sino también en el largo plazo. Lo que está diciendo Sturzenegger es que con la boleta única, el caudal electoral del peronismo, que es lo que ellos advierten como el riesgo, asocian además al riesgo financiero y demás, cosa que hace Scott Bessent todo el tiempo también, asumiendo que el peronismo es el causante de todos los males de la Argentina y que la solución pasa por terminar con el peronismo. Pero lo que dice Sturzenegger con esto es el riesgo de que el peronismo gane elecciones cae de la mano de la boleta única. Nosotros ayer hablamos con Mario Seco, el intendente de Ensenada, en una nota que generó mucha repercusión, y él decía que se habían visto afectados por la boleta única, no por las razones que dice Sturzenegger, sino que él dice que la boleta tenía mucho celeste, entonces que la identidad del celeste que te lleva a Fuerza Patria se confundía con otros celestes, a diferencia del violeta, que es una identidad que es un color que resalta de todos los demás, por distintos motivos de los que enuncia Sturzenegger, pero Seco coincidía con que la boleta única había afectado al peronismo. Bueno, nada, es tiempo de analizar el resultado con calma y tratar de entender qué es lo que pasó en las urnas el domingo pasado. Pero en principio le dieron un enorme alivio a Javier Milei, un alivio muy grande que los mercados ayer festejaron en un día de fiesta.